Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a este tercer video de la serie Cómo escribir un informe de visita, un tercer video de una serie de 8, destinado a acompañar, a preparar pruebas de selección a aspirantes a inspector, inspectora de enseñanza de la provincia de Buenos Aires. Y como venimos en esta serie, el video número 2, por si ustedes nos encontraron hoy, que lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, era de cómo leer el motivo de visita, y hoy, en este momento, nos convoca del motivo al problema supervisivo. Antes de comenzar, y si alguien se sumó hoy o nos encuentra hoy en YouTube, nosotros somos Capacitación Docente 3A, desde Tres Arroyos les hablamos. Mi nombre es Laura Arámbulo, me acompaña mi compañera de equipo, Tatiana Lescano, y entre las dos llevamos adelante esta propuesta desde el año pasado, siempre con la intención de acompañar la preparación de pruebas de selección y concursos docentes de todos aquellos que aspiran a distintos cargos en la Dirección General de Escuela, Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Esta serie tiene el sentido de acompañar a aspirantes a inspector o inspectoras, y puntualmente tiene que ver con el informe de visita a escuela. Ahora sí podemos comenzar con la función o el desarrollo de este video, y lo que vamos a hacer hoy tiene que ver con una hoja de ruta para construir una lectura de supervisión. En principio, el tema no es problema, ¿no? Porque el motivo abre campos, pero no alcanza. En segundo momento, el problema institucional, cómo evitar lecturas individuales o culpar a alguien en la institución, y por eso estoy en esta visita. En realidad, el informe de visita es totalmente institucional, para abordar un problema institucional, para generar una mejora institucional. En el punto número 3, llegar a esta hipótesis diagnóstica, ¿no? Y cómo explicar, no solo afirmar lo que sucede en esta escuela, sino poder encontrar el porqué. Y por último, el cierre práctico, ¿no? Una fórmula para ordenar la escritura y, como siempre, una pequeña tarea que es la que vamos sumando video a video. Si te parece, Tati, para no demorar más, comenzamos. Totalmente. Habíamos dicho entonces que, o vos decías al principio, que el motivo solo no alcanza para poder organizar la visita. En el video anterior, yo quiero hacer como hacen todos los de YouTube. El video anterior que ustedes van a encontrar en el link acá arriba mío. No lo tenemos todavía. No, pero bueno, ya lo vamos a poner. Lo vamos a hacer. Sí, sí. El motivo de visitas, en ese video decíamos que tenemos que analizarlo previo a llegar a la institución. ¿Por qué? Porque el motivo de visita nombra una dimensión que es amplia, podría nombrar trayectoria, evaluación, convivencia, pero el problema supervisivo que yo voy a estar construyendo en el marco de la visita a la institución, lo que va a hacer es plantear una tensión institucional y situada, o sea, propia de esa institución, que va a requerir una orientación o un seguimiento. Con lo cual, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué ocurre con ese motivo en esta institución, en esta situación concreta? Esto hace que cada informe de visita sea diferente a los demás, porque si no, sería un motivo genérico y yo tendría que pensar, por ejemplo, en vez de hacer un informe de visita, en hacer un documento de orientación, si yo no pretendo analizar situadamente la realidad institucional. Pero en el marco de, por ejemplo, las pruebas de selección o de los concursos, donde lo que se evalúa es la construcción de un informe de visita, este tiene que ser bien situado, tiene que reflejar el análisis de la realidad institucional. Para poder hacer esto, tenemos que poder pasar del tema al problema, o sea, tengo que pasar de lo visible, de lo que podríamos llamar la queja institucional, a construir un problema, y ese problema es importante entender que se construye, no aparece. Lo que aparece es la evidencia, lo visible, en general en clave de queja, ¿no? En este sentido, podemos encontrar, por ejemplo, de este tipo de formulaciones, hay estudiantes con inasistencias, en esta escuela hay muchos conflictos, en esta escuela el proyecto institucional está desactualizado. Esto es cosas visibles, esto es la superficie, esto no constituye un problema en términos de intervención.
En los talleres nos gusta con Laura decir que esto es como si fuera la punta del iceberg. Ustedes saben que el iceberg es lo visible del témpano, la puntita, pero el mayor volumen del témpano está por debajo de la superficie. Y es eso lo que tenemos que poder buscar, encontrar y poder nombrar. Nombrar esa tensión que se sostiene en evidencia, se sostiene en esto que estamos mirando, pero que además me permite analizar lo que no se ve y orientar acciones posibles. Entonces, no es lo mismo decir que los estudiantes faltan, que además le estamos echando la culpa a los estudiantes y sus familias sobre la situación problema, que preguntarnos cómo registra y cómo acompaña la institución la trayectoria educativa de estudiantes que tienen inasistencias reiteradas. No es lo mismo. Con la primera formulación estamos individualizando, estamos culpando y no estamos mirando a la institución. En la segunda formulación estamos entonces mirando la institución, que es nuestro campo de intervención, que es, por otro lado, sobre lo que sí podemos intervenir. No es lo mismo decir las familias no acompañan, las familias no participan, las familias no vienen cuando se los convoca, y acá otra vez estamos culpando a la familia, individualizando el problema, que pensar qué acuerdos se construyen con las familias en términos de corresponsabilidad sobre la trayectoria de los estudiantes. ¿Qué mecanismos o qué dispositivos de comunicación se establecen entre familias, escuelas y comunidad? ¿No? Son diferentes posturas, diferentes construcciones que hacen unas que no son las deseables, que culpabilizan e individualizan el problema, y las otras que son las deseables, que ponen la mirada en los procesos institucionales, en la gramática de la institución, en los dispositivos institucionales y que finalmente nos permiten una intervención institucional. Perdón, Tati. Donde vos estás diciendo son qué condiciones institucionales se generan para garantizar esos derechos, ¿verdad? Fíjense que cómo registra y acompaña a la escuela, qué acuerdos se construyen institucionalmente, qué dispositivos institucionales existen. Ponemos la pelota en la cancha del director, del equipo de conducción. Es el tema que va a poder abordar el equipo de conducción, ¿verdad? Correcto. Esto que dice Laura es re importante porque los problemas en clave institucional siempre están relacionados con los derechos en clave de la Ley Nacional de Educación, la Ley Provincial de Educación y todas las leyes que sostienen los derechos de enseñar y el derecho de aprender. Entonces, cuando hablamos de trayectoria, hablamos del derecho a la educación, cuando hablamos de familia, hablamos de la corresponsabilidad en el cuidado, cuando hablamos de dispositivos institucionales, de articulación dispositivos institucionales que permiten la articulación entre docentes, estamos pensando en generar instancias que mejoren la calidad de la enseñanza. Entonces, importante esto, la mirada de quien supervisa, la mirada de quien se planta en el rol de inspector, desplaza la pregunta de lo visible hacia las condiciones institucionales, ¿no? Esto permite entonces que la intervención sea una intervención institucional. Volvemos entonces a la fórmula que venimos sosteniendo desde el primer video y decimos, si el motivo nos hace la pregunta sobre qué campo mirar y el recorte sobre qué aspecto vamos a priorizar, el problema nos permite pensar en cuál es la tensión institucional que aparece para luego sobre eso construir nuestra hipótesis de trabajo que nos va a dar el pie hacia la orientación probable. Entonces, desde el motivo no se salta directo a la propuesta. En muchos informes lo que vemos es poco análisis, poco recorte, poca hipótesis y pasamos de, no sé, los chicos faltan un montón a cómo oriento a la institución. Ese vacío que se crea lo que hace es que se debilite el informe. En este sentido, entonces, es importante entender que dentro del informe hay como dos grandes bloques. Por un lado es la construcción del problema y por otro lado es la propuesta de intervención. Cuando nosotros pensamos en la construcción de una hipótesis diagnóstica, pensamos que en función de un problema que yo estoy analizando, del cual yo tengo evidencias y del cual yo hice una lectura atravesada por el temario, por la normativa, por los autores, aparece una hipótesis que
que me permite empezar a pensar por qué pasa eso en esta escuela en este momento. Entonces, si yo veo que el problema es que las intervenciones institucionales frente a la inasistencia reiterada de los estudiantes aparecen fragmentadas o aparecen solo según quien intervenga, puedo generar una hipótesis y pensar que esta fragmentación en las intervenciones podría vincularse con la ausencia de un dispositivo institucional común de registro, análisis y seguimiento. Porque si yo puedo construir esta hipótesis diagnóstica, que la puedo incluso formular en términos de preguntas, si para mí es más claro, lo puedo formular como una afirmación o como una oración interrogativa, entonces yo puedo decir que mi objetivo será que se construya un dispositivo institucional común de registro, análisis y seguimiento. Entonces encadeno la secuencia lógica de pensamiento y me permite a partir de eso fundamentar mi intervención y otorgar las orientaciones. Una buena hipótesis entonces me ayuda a definir qué evidencia voy a buscar y qué orientación le voy a dejar a la institución. Volvemos al ejemplo de la trayectoria porque es un tema que hoy es de preocupación para todos los niveles y todas las modalidades, entonces es un tema que nos permite de manera transversal conversar con todos ustedes y podemos pensar que si el motivo del informe es el seguimiento a las trayectorias educativas, puedo hacer un posible recorte en los estudiantes con inasistencias reiteradas, puedo construir un problema pensando que no hay un dispositivo común de seguimiento, puedo generar una hipótesis a partir de eso y decir, esto tiene que ver con que las intervenciones dependen de los actores aislados, y a partir de ahí pensar que una posible orientación pase por que la institución construya una matriz institucional de intervenciones o un protocolo institucional de intervenciones que claramente establezca cuáles son los responsables y cómo se realiza la revisión de esas intervenciones. Entonces, es importante también de pensar esto. El problema no describe una ausencia de algo, sino que organiza la intervención. ¿De quién? Del inspector, de la inspectora y del equipo de conducción. De esta manera, entonces, todos estos elementos van a aparecer articulados en la primera parte del informe, que es esta construcción de el diagnóstico, la construcción del problema, sobre el cual luego voy a establecer la segunda parte del informe, que tiene que ver con las orientaciones. ¿Cuáles son algunos errores frecuentes de este proceso que estamos nombrando? Bueno, ya lo habíamos dicho que el motivo no es el título. Formular problemas en términos individuales, los chicos, las familias, los de tercero, las de matemática, ¿no? La idea no es ir por ahí, sino poner, como dice Laura, la pelota en la cancha de la institución. Describo sin interpretar, esto ya lo vimos en el video anterior. Usar la normativa como decoración, o sea, usar la normativa como introducción o poner un párrafo suelto. En el video que sigue vamos a ver un poquito del uso de los marcos teóricos y normativos. Y el otro error que vimos recién es pasar del motivo a la propuesta sin realizar el análisis situado. Entonces, una pregunta para revisar lo que vengo construyendo es si este problema que estoy poniendo acá permite orientar una acción supervisiva concreta o no, ¿no? Entonces, para ir dejándoles tareas, si ustedes quieren sumarse en los comentarios de este video, no solamente van a poder encontrar esta presentación para descargarla y tenerla como material, sino que además les dejamos esta consigna. Ya eligieron un motivo de visita, ya escribieron una formulación. Ahora vamos a transformar una formulación débil en un problema institucional. Vamos a tratar de pensar problemas institucionales y además vamos a tratar de agregar una hipótesis diagnóstica, ¿no? Como para ir construyendo los elementos, o por lo menos nombrar los elementos que entrarían dentro de este primer gran bloque dentro del informe. ¿Qué vamos a ver en el próximo video? Bueno, cómo seleccionar un marco conceptual pertinente, que no sea largo, pero que sí sea
el preciso. Importante acá, no vamos a darles clases teóricas, sino que vamos a explicar cómo usarlo en el marco del informe. Quería contarles y decirles que ustedes nos encuentran hoy, la importancia de poder llegar a esta actividad. Ustedes revisen el video número 1, el número 2 y hoy siguen 3, porque como se estarán dando cuenta, para construir el informe hay que conformar una cadena de eslabones. Esta cadena de eslabones se construyen desde este principio y uno a uno van haciendo que sea completo este informe, sea situado, sea pertinente, sea fundado en la norma y fundamentalmente entendamos el problema institucional para que luego nuestra intervención vaya en este mismo sentido, ¿verdad? Y que el equipo de conducción, este director, esta directora, con cual nos sentamos ese día luego en la lectura de este informe, tenga claridad de lo que le está diciendo el inspector y de por qué necesita tener esta orientación, ¿verdad? Entonces, una vez que ustedes hayan podido construir estas pequeñas tareas, nos vamos a encontrar en un próximo video, el número 4. Les dijo recién Tati que pueden descargar este material, como de todos los materiales, tienen un enlace acá abajo del video y nos pueden seguir visitando en nuestros sitios. Nosotros tenemos redes sociales, además de este canal de YouTube, un blog institucional que tiene una cantidad enorme de recursos gratuitos como el canal de WhatsApp. Así que bueno, nos encontramos en el próximo video número 4. Nos vemos. Gracias.